Buen día, hoy vamos a comenzar con la materia de elementos de micro y macroeconomía con el tema mercado y estructuras de mercado. El mercado se originó hace mucho tiempo, cuando la gente vivía en el campo, en la Edad Media, no tenía acceso a comprar todos los días, no tenía un kiosquito en la esquina. Entonces, ¿qué hacían? Se organizaban una vez por semana, una vez cada 15 días, se organizaba en el pueblo más cercano una especie de feria que se llamaba mercado. Entonces ahí las personas llevaban su producción, por ejemplo, si eran artesanos, si eran agricultores, llevaban lo que producían y lo vendían o lo intercambiaban. Entonces ya quedó ahí la palabra mercado haciendo referencia a un lugar físico, ¿sí? Era ir al mercado. En la actualidad, como todos sabemos, existe otra forma de intercambiar bienes y servicios por dinero, ¿sí? Por ejemplo, Internet. Puedo comprar y no estoy viendo físicamente, no existe un lugar, porque yo estoy, por ejemplo, en mi casa y la otra persona está en su negocio. No existe un lugar físico de encuentro, sí un lugar virtual, sí, abstracto. Entonces, por definición, el mercado ya no es más un lugar físico, ¿sí? Fue evolucionando hasta esto que tenemos hoy. El mercado sirve para muchas cosas, por ejemplo, para darle precio básicamente a un bien. Se dice que el mercado es donde se encuentran la oferta y la demanda, no es un encuentro en el que estamos todos de acuerdo, al contrario. Oferta el productor o el fabricante o el vendedor es la oferta. ¿Y qué objetivo tiene? O sea, vamos a pensar esto. El panadero que se levanta a las 4 de la mañana, deja a su familia en pleno invierno, un frío bárbaro, se va a amasar el pan. ¿Qué va a pretender de ese pan? Que le llevó esfuerzo, le llevó costo de materia prima, le llevó madrugar, mucho trabajo y mucho riesgo, porque si nadie le compra ese pan, pierde toda la inversión. Entonces, ¿qué va a pretender el oferente? Va a pretender obtener el mayor beneficio de ese pan que está fabricando. Entonces va a poner un precio alto. Entonces los que ofrecen son felices, vamos a ponerlo así, mientras más alto es el precio, más felices, más les interesa vender, más entusiasmados están en vender. Por otro lado, nosotros los consumidores, todos somos consumidores, y el mismo panadero cuando se transforma en consumidor, ¿qué va a pretender? ¿Qué vamos a pretender? Cada vez que vamos a comprar algo, queremos que encontrar lo más barato posible, ¿sí? Entonces ahí está la lucha entre la oferta y la demanda, lo que uno desea y lo que otro desea. La demanda desea un menor precio y la oferta un mayor precio. Bueno, y es ahí en el mercado donde se resuelve esto, ¿sí? Otra función del mercado es, por ejemplo, darnos información. Vamos a ver el ejemplo, sigamos con el ejemplo del panadero. Yo quiero comprar pan. Resulta que este panadero, que se esforzó tanto, lo quiere vender a 150 pesos el kilo de pan, por ejemplo. Entonces resulta que yo sé que a 2 cuadras hay una panadería que lo vende a 100 pesos el kilo de pan. Y a otras 3 cuadras más hay otra que lo vende a 110. Entonces, ¿qué me está dando el mercado en ese momento? Me está dando información sobre los precios del pan, sobre el mercado de pan. Por lo tanto, es muy probable que yo no le compre al panadero de 150 pesos, ¿sí? A no ser que, qué sé yo, no tenga la posibilidad de ir a la otra panadería. Pero
es rarísimo, o sea, la gente va a ir al lugar donde sea más conveniente, o sea, la demanda va a ir a donde más le convenga y va a comprarle a aquel que más le convenga, ¿sí? Entonces, el mercado también forma los precios. Ahí, entonces, al otro día, ¿qué va a hacer el panadero? Por ejemplo, no vendió pan. Se va a encontrar con la góndola llena de pan. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, lo puse a 150 y no vendí nada. ¿Qué voy a hacer? Mañana voy a bajar el precio, ¿sí? Entonces, esos son los mecanismos que tiene el mercado de ajustes. Cada vez que nosotros le decimos, compramos un producto, le estoy diciendo sí a ese fabricante, sí me interesa, sí seguir fabricándolo. Y cada vez que yo dejo de comprar un producto, le estoy diciendo no, lo estoy desalentando. O sea, nadie va a ir a invertir para perder la inversión. Bueno, el mercado surge de la clase anterior que vimos, que era sistemas económicos, ¿se acuerdan? Sistema económico donde estaban los opuestos, la economía centralizada y la economía descentralizada o de mercado. Nosotros habíamos visto que esa teoría venía del autor Adam Smith, ¿sí? Que se lo considera uno de los fundadores de la economía. Adam Smith imaginó en su teoría un mundo ideal, digamos, o el mercado ideal. ¿Cuál sería el mercado ideal? Aquel en el que había muchos competidores y muchos consumidores. Y lo llamó mercado de competencia perfecta. En este mercado ideal, ¿qué sucede? Nadie tiene el poder sobre el mercado. Ya lo van a entender esto a medida que les explique los mercados imperfectos, ¿sí? En el mercado de competencia perfecta, imagínense que somos productores de no sé, vamos a ir con el ejemplo de pan. Somos productores de pan y en cada esquina de la ciudad hay una panadería, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Como hay tanta competencia, se va a generar un precio de mercado, o sea, el mercado va a fijar el precio por mí. Yo no voy a poder fijar, no voy a poder intervenir. A ver, porque si todo el mundo tiene el kilo de pan a 100 pesos, yo no lo voy a poder poner a 110, ni siquiera a 105 pesos. ¿Qué va a pasar? La gente va a caminar una cuadra más en cualquier dirección y va a encontrar el kilo de pan a 100 pesos, ¿sí? O no lo voy a poder poner a 95, tampoco. ¿Por qué? Porque yo lo pongo a 95, pero todo el mundo lo está vendiendo a 100 y y al final del día se queda sin pan. ¿Qué quiere decir? Que estoy perdiendo 5 pesos por cada kilo de pan. Me estoy perdiendo la oportunidad de ganar 5 pesos, ¿sí? Porque todos están vaciando, al ser un mercado de competencia perfecta, hay muchos consumidores, así como hay muchos productores, hay muchos consumidores. Entonces, todos están vaciando sus góndolas de todo lo que fabrican en el día, a 100 pesos. Y yo a 95 pesos también la voy a vaciar, pero voy a perder 5 pesos por kilo de pan, ¿se entiende? Entonces, el mercado de competencia perfecta es una competencia feroz, digamos. O vendés a ese precio o no vendés. O sea, ¿qué tenés que hacer para vender a ese precio? Tenés que lograr que tu costo de producción sea menor a 100 pesos para entrar en el mercado. Cualquiera puede venir y poner una panadería si quiere. La condición es que vos tenés que arreglártelas para producir a menos de 100 pesos. O sea, tu costo tendría que ser, no sé, 70 pesos para obtener ganancia. Si no lográs un costo de producción de 70 pesos, te tenés que dedicar a otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué logra este mercado? Logra eficiencia. ¿Por qué? Porque los productores van a tratar de usar
al máximo los productos con la la menor pérdida posible. O sea, si van a usar harina, van a tratar de que esa harina rinda lo máximo posible. Si 1 kilo de harina rinde, qué sé yo, 5 pancitos, no pueden salir 4,5. Tienen que rendir 5 pancitos exactamente, tienen que hacer todo el proceso correcto, no desperdiciar nada. Bueno, entonces ahí el mercado logra la eficiencia. ¿Qué otra característica tiene este mercado? Que los productos son homogéneos, o sea, son iguales. Homo quiere decir igual. Entonces van a ir, por más que vayamos a una panadería o a otra, vamos a encontrar siempre la misma calidad de pan. También otra característica es que la información está disponible para todos. Por ejemplo, cualquiera sabe con qué materiales se hace el pan, qué características tiene, qué calidad, qué precio, cuánta cantidad puedo conseguir por día, ¿sí? Todo está ya determinado. Luego empiezan, o sea, ese mercado que se imaginó Adam Smith como ideal, en la práctica casi no se encuentra, ¿sí? Podemos encontrar mercados como el de cereales, por ejemplo, ustedes si entran, si alguna vez vieron el canal Rural o si entran a la cotización en bolsa, está el precio del maíz, el precio del sorgo, el precio de la soja, ¿sí? Si vos sos productor de soja, el precio ya está determinado por el mercado. Entonces lo único que te queda hacer es producir a un menor costo que el mercado te dice, ¿sí? O sea, te obliga a ser eficiente por debajo del precio de mercado y así poder obtener ganancias, ¿sí? Cualquiera puede entrar ahora en la compu, en el celu, y ver cuál es el precio de la soja, cuál es el precio del maíz, cuál es el precio de todo lo que es de la agricultura, ¿sí? Pero después el mercado en general empieza a tener falla porque no es, o sea, las personas, los oferentes que quieren obtener, ya dijimos, ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar estrategias para obtener mayor ganancia. Entonces, ¿qué hacen? Como dijimos en el anterior, el del mercado de competencia perfecta, el producto es homogéneo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos para obtener más ganancia, vamos a diferenciar nuestros productos. Por ejemplo, si todos hacen pan igual, ¿qué voy a hacer yo? Y bueno, ahora lo voy a hacer distinto, lo voy a envasar, por ejemplo. Le voy a poner un envase de color, no sé, de color amarillo. Entonces ya mi producto es distinto porque es el único que tiene envase. O en vez de hacerlo redondo lo hago cuadrado mi pan, ¿sí? Y ahí hago una publicidad, el único pan cuadrado de la ciudad. Y a partir de ahí las personas ya, ¿qué pasa? Empiezan a decir, pero ¿es igual o no es igual? Entonces ya el precio puede ser distinto. Si es distinto el producto, puede ser distinto el precio. Y entonces ahí empieza el juego de la imperfección del mercado, ¿sí? Entonces, en el mercado de competencia se llama mercado de competencia monopolística. Ya empieza la imperfección. Son muchos productores y muchos consumidores, pero empezamos a diferenciar. Acá podemos encontrar, por ejemplo, los fideos, el arroz. ¿Qué pasa con los fideos? Hay un montón de productores de fideos. Si ustedes van a los supermercados van a encontrar un montón de marcas, ¿sí? Casi todas más o menos el mismo precio. Casi todas son el mismo producto. Pero ya se empiezan a diferenciar. Uno tiene el paquetito verde, otro tiene el paquetito azul, otro tiene el paquetito amarillo, otro tiene el paquetito rojo. Entonces ya en la mente del consumidor se empieza a distorsionar, o sea,
¿valen lo mismo? ¿Es el mismo producto o no es el mismo producto? Tengo que pagar, quizá me conviene pagar más por este. Resulta que yo digo, este es bueno. Cuando vos vas al supermercado y decís, este producto es bueno y resulta que nunca lo probaste. ¿Pero qué pasó? Viste la publicidad. Entonces el nombre del producto ya resuena en tu mente cuando vos lo ves en la góndola. ¿Sí? Entonces como que te genera una cierta confianza y lo terminás comprando, pero porque viste la publicidad. Y resulta que es igual al otro producto. ¿Sí? Por ejemplo, los lácteos. Muchas empresas, como por ejemplo los líderes del mercado, ¿qué hacen? Producen la leche líder en el mercado, la cual sale la publicidad en todos los medios. O sea que vos cuando estás pagando el producto, el precio de esa leche, estás pagando el costo del producto más todo el costo de publicidad que tiene ese producto. Y después, por otro lado, larga otro que se llama, qué sé yo, Martita, leche Martita, y no hace publicidad por ese producto. Entonces uno vale 150 pesos, es la marca líder, y de la misma empresa larga la misma leche, pero en otro envase, que vale 95. ¿Sí? Entonces, nosotros como vimos el producto en la publicidad, es muy probable que vayamos a consumir el producto de la marca líder. ¿Sí? Pero básicamente es lo mismo, es leche. Es leche y muchas veces la fabrica la misma empresa. ¿Sí? Como por ejemplo en el supermercado, vieron que los supermercados tienen su propia marca de lácteos, su propia marca de fideo, su propia marca. Pero ¿qué hacen? Les compran a estas empresas líder. Le compran, qué sé yo, 2 camiones llenos de leche, por decir una cosa, un ejemplo, no tengo idea bien de las cantidades, y la envasan con el nombre del supermercado y la venden sin publicidad, ¿sí? Entonces, todo ese costo de publicidad no lo estamos pagando, por eso es más económico. Bueno, entonces eso sería la competencia monopolística. Son muchos productores y muchos consumidores, pero ya el producto empieza a diferenciarse, ¿sí? Entonces ahí cuando se empieza a diferenciar el producto, el consumidor empieza a dudar, ¿es el mismo producto o no es el mismo producto? Sí, vale la pena pagar un poquito más o no, yo compro el que vale un poquito menos. Luego encontramos el oligopolio. Oligo quiere decir pocos productores. Ahí ya empieza la falla a ser más grande. Pocos productores. Entonces, en este caso, también los pocos productores que hay empiezan a competir, pero ya hay un líder en el mercado, ¿sí? Hay un líder que es más... ¿Qué pasó? Se empezaron a diferenciar tanto con la publicidad que uno empezó a ganar, ¿sí? Uno empezó a vender más que otro y empezó a tener más poder y empezó a definir él lo que quería hacer con los precios, con la cantidad vendida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuál es la falla en este mercado y en todos los mercados imperfectos? Vamos a pensar en el oligopolio. Son pocos productores y el productor ofrece un producto diferenciado, pero más caro. Entonces, vamos a imaginar vamos a pensar en la panadería. ¿Se acuerdan que el precio del pan estaba a 100 pesos? ¿Qué pasó? Ahora el productor, después de tanta competencia y publicidad y todo, resulta que empezó a aumentar, se hizo líder en el mercado y empezó a aumentar los precios. Ahora el kilo de pan está, qué sé yo, 150. Antes estaba 100, ahora está 150. ¿Sí? Y resulta que empezó a expulsar del mercado a los otros productores. ¿Sí? Porque la gente empezó a ir a comprarle al líder del mercado. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Esa persona empezó a poner
sucursales y empezó a vender su producto por todos lados, empezó a acaparar todo el mercado. Y al mismo tiempo a subir un poco el precio. ¿Qué pasaba? Nosotros antes comprábamos 100 pesos el kilo de pan y con el dinero que me restaba compraba otra cosa. Ahora voy a comprar el kilo de pan a 150 pesos. O sea que una persona se está llevando más dinero de lo que debería llevarse, ¿sí? Por esta imperfección del mercado. Entonces, es una asignación ineficiente de los recursos, porque si vamos al mundo ideal que pensó Adam Smith, el pan vale 100, el pan valdría 100, y el resto de los recursos lo asignaríamos a otros productos, ¿sí? En este caso, el oligopolio se lleva parte de los recursos del mercado que le correspondería a otra cosa. Entonces, por ejemplo, este producto es heterogéneo, tiene mucha publicidad, ¿sí? Se lleva mayor dinero del que sería en el mercado ideal. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? No sé, por ejemplo, las gaseosas. ¿Quiénes son las líderes del mercado? ¿Sí? Entonces, si ustedes comparan la gaseosa líder de mercado con la más económica, ¿sí? Fíjense la diferencia de precio que hay. Y lo que haga la líder del mercado va a definir el camino de lo que hagan las demás. Entonces, si la líder de mercado pone el precio a 80 pesos, la otra, que no es líder de mercado, no puede poner el precio a 120 o 110, ¿sí? Y se tiene que diferenciar restándole valor. La estrategia, digamos, no puede cobrar caro, entonces tiene que cobrar barato y vender mucho más. Pero en definitiva es lo mismo, las gaseosas son agua y azúcar y las burbujitas, ¿sí? Difiere el sabor, pero básicamente es lo mismo, en esencia es lo mismo, agua, azúcar y saborizante y colorante, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el monopolio, que sería el extremo opuesto de la competencia perfecta. En el monopolio hay un solo oferente. Puede ser un monopolio natural, o sea, del oligopolio, de la competencia líder siguió avanzando, hasta que naturalmente se hizo líder única empresa del mercado, ¿sí? En este caso, la empresa obvio que es dueña de hacer lo que quiere, porque es la única. Entonces, ¿qué hace? Dispara los precios, aumenta los precios, porque no hay otra opción. Como consumidor, vos querés consumir algo, ese producto, y la única empresa que lo vende es esa, ¿sí? Entonces, todo el poder lo tiene el productor. Existen monopolios naturales, como estaba diciendo, y monopolios legales, podría decirse. Por ejemplo, en nuestra ciudad está el monopolio de transporte de una sola empresa. Los viajes locales los hace una sola empresa. ¿Por qué? Por decreto municipal, porque hubo licitación, lo que sea. Entonces, esa empresa es dueña de administrar su servicio como quiere, porque no hay otra que compita. Bueno, y por último, les voy a hablar de otros casos de competencia imperfecta que son el oligopsonio y monopsonio, ¿sí? El oligopsonio es al revés, son pocos consumidores, ¿sí? Pocos consumidores y muchos productores. ¿Cuándo se da este caso? Por ejemplo, con las empresas, entre empresas generalmente. Por ejemplo, ¿cuántas empresas de auto hay? Marcas de auto.
por ejemplo, no sé, Ford, Chevrolet, Toyota. ¿Qué hacen las empresas? Diseñan un auto y luego empiezan a licitar. ¿Quién hace el espejo? ¿Quién hace la puerta? ¿Quién hace el tapizado? Y hay un montón de empresas, muchísimas empresas, que quieren participar de eso. Entonces manda una licitación. A ver, ¿quién quiere hacer el tapizado y me manda el proyecto de cuánto va a costar, los materiales, todo? Entonces la empresa automotriz, de todos los que enviaron los presupuestos, decide, ¿sí? Entonces hay pocos productores, ¿sí? Y muchos vendedores. Entonces en ese caso el que tiene el poder es el consumidor. En ese caso las grandes empresas de automotrices deciden y eligen al que más le conviene, ¿sí? Y por último el monopsonio, que sería un solo consumidor. En este caso, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo del Estado. ¿Cuándo puede suceder? Y cuando hay un Estado, que no sé, vamos a pensar, necesita hacer una ruta, una pavimentación de un camino rural, no sé. Ahora se va a transformar, va a estar pavimentado. Entonces manda a licitación el proyecto y se ofrecen un montón de empresas, todas traen su proyecto, cuánto va a costar, cuánto va a tardar, qué materiales van a usar. Y el Estado como único consumidor elige al que más le conviene, ¿sí? Entonces esa sería la otra falla extrema del mercado. Pero esta es al revés, un solo consumidor y muchos productores. Bueno chicos, no quiero hacerla más larga. Les voy a explicar rapidito. Esta es la clase de hoy, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, la van a ver al revés, disculpen. Pero acá dice mercado. Y ahí están todos los mercados que yo hablé ahora con ustedes. Y acá están todas las características desordenadas. Están todas desordenadas. Entonces lo que van a tener que hacer acá es pintar con el mismo color o ponerle la letra, ¿ven? Por ejemplo dice A, competencia perfecta. A, competencia perfecta. Entonces cuando lean, buscan y ponen A o lo pintan de celeste para que sea más visible, ¿sí? Y así, son 3 para cada uno. 3 características para cada mercado. Bueno chicos, igualmente en la clase se adjunta todo el texto. ¿Estamos? Todo lo que dije recién se adjunta a la clase como siempre para que tengan para leer. Bueno, abrazo grande para todos y para todas. Espero que estén bien. Y bueno, que les ayude la clase. Un beso.